noches, buen inicio de semana, gracias por continuar en sintonía. Es un gusto compartir como siempre con Julia Talamonti estos análisis y sobre todo porque nos preparamos para un día muy importante para el país. Julio, ¿cómo estás? Es correcto, Sandy, muy buena noche a ti, buena noche a nuestros televidentes también. Y es cierto, estamos apenas ya a pocas horas de que haya una transición, un cambio de gobierno y esto es muy importante. Y por eso, Sandy, es que nuestro primer tema tiene mucha relación con el tema de los retos. ¿Pero qué retos se preguntará usted para el nuevo gobierno? El reto, por ejemplo, es el relacionamiento del Ejecutivo con el Legislativo. ¿Quisieras, por favor, Sandy, perfilar este tema? Por supuesto, hay que tomar en cuenta algo y por eso vamos a mostrar también unos datos en pantalla, porque en Guatemala la Constitución ha creado un sistema de pesos y de contrapesos para poder equilibrar así el actuar de cada uno de los tres poderes del Estado. El corazón político del Estado guatemalteco lo hemos indicado en repetidas ocasiones que lo constituye el Congreso de la República, que a partir de mañana contará con 160 diputados, es decir, esta legislatura tendrá 2 diputados más. Así es. Sin embargo, el presidente electo Alejandro Yamatei va a encontrar un Congreso muy fragmentado, ojo, en el cual obtener los acuerdos de carácter político va a ser muy complicado, Julio. Sí, es cierto. Y esto puede afectar 2 grandes temas para el Ejecutivo. Uno, la gobernabilidad, es decir, el relacionamiento político para bien y para poder gobernar bien. Y por supuesto también la gobernanza, es decir, las condiciones idóneas para poderlo hacer. ¿Cuál se convierte entonces en el reto principal del nuevo gobierno? Sandy, en este relacionamiento entre lo que es el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, los retos son grandes. A ver, y explico el por qué. Número 1, es el Congreso más fragmentado de la historia política de Guatemala. Recordémosle, por favor, a nuestros televidentes, son 19 partidos políticos los que van a estar allí presentes. Ya solo eso es un gran reto. ¿Qué otro gran reto va a enfrentar el presidente electo Alejandro Yamatei? Llegar a los consensos. ¿Y por qué decimos eso? La bancada mayoritaria, y por mucho en cantidad de diputados, es de un partido de oposición. Así en el es. caso de la Unidad Nacional de la Esperanza, la segunda fuerza política sí es la del presidente Alejandro Yamatei, pero aquí se tendrá que ver qué es lo que va a privilegiar el Congreso, si la agenda política de cada uno de ellos o una agenda de país, que es lo que todos esperamos. Definitivamente, y tenemos tantos bloques que obviamente ese acuerdo que se pueda llegar con los diferentes bloques, los consensos que se puedan ir obteniendo, van a marcar algo muy importante, es decir, que ese peso vaya dando más a la balanza del oficialismo, porque recordemos entonces, si bien hay 2 bancadas que tienen mayores, en este caso la UNE, que es la de oposición, que tú lo perfilabas muy Sí, bien, es correcto, tiene la mayoría, o bueno, más diputados, realmente no es al final la mitad del Congreso. Pero y tiene un muchos. peso, exactamente, Sí. pero no olvidemos a los bloques pequeños, Correcto. que obviamente van a jugar también un papel muy importante y que el voto de ellos va a ser fundamental también para que el Ejecutivo también pueda tener estos consensos, ¿no? Esas alianzas políticas, ¿verdad?, a las que te refieres. Así es. ¿Sabes qué otra cosa me causa curiosidad? Precisamente algo que tú me preguntabas antes de que entráramos al aire, porque ese, aunque va a ser uno de nuestros temas y lo vamos ya a explicar de mejor manera, el hecho de cómo va a quedar conformado al final de cuentas el Congreso, porque que parece que en este momento todavía hay incertidumbre. hay incertidumbre porque por ahí hay al menos 3 diputados que en teoría no podrían asumir sus curules el día de mañana y algunos otros diputados que van a asumir algunos cargos públicos y entonces tendrá que recurrirse una vez más a la fórmula de Hunt para saber quién es el siguiente en el listado y que integre las bancadas respectivas. Como sea, se perfila una situación interesante, pero ojalá este Congreso, esta legislatura que va a entrar, Sandy, se dedique precisamente a legislar, se dedique a fiscalizar, pero no se dedique a tantas cosas políticas como por ejemplo el tema ese del abuso que se hace de las interpelaciones, porque se pierde la agenda legislativa totalmente. Sabemos que hay otras vías de poder fiscalizar, ¿Es de correcto? poder rendir cuentas, y para ellos están las citaciones también de bancadas, Así es. donde obviamente todas esas preguntas que tengan las puedan resolver de esa forma y no llegar a un extremo que de primeras a primeras se solicite un juicio político, una interpelación. Que no termina nunca. Exactamente, Sí. que sabemos que en el camino, si bien un diputado lo puede solicitar,
toma mucho tiempo y luego Desgasta. hay otros diputados que se pueden sumar a una etapa de repreguntas, entonces se prolonga aún más este procedimiento. Se vuelven eternas. Creo que es un vicio que se debe corregir en esta Es un legislatura. vicio, Sandy, tú lo has dicho, que debe corregir esta legislatura, que ojalá tenga esa madurez. Si me permites, vamos a también a proporcionar otros datos para darle sustento a este análisis. Escuche usted, por favor. Interesante será también saber si algunos diputados electos por otros partidos políticos que no son el partido oficial van a hacer algún traslado hacia esa bancada, ya que una de las características de las legislaturas que está por asumir es que muchos de los diputados electos no cuentan además con una experiencia dentro del quehacer del Congreso de la República. Eso puede ser bueno o a la vez puede ser malo. Asimismo, la bancada mayoritaria será de un partido de oposición, el cual, como ya dijimos, por cierto, está dentro de un proceso muy curioso, que es un proceso probable de cancelación, Sandy. Y eso también es algo que tenemos que ver qué es lo que va a pasar. ¿Va a haber transfugismo en esta legislatura? Como sea, encontrar el equilibrio para que el Congreso se dedique a las funciones que ya hemos tratado de mencionar aquí, como establece la Constitución, y que no se dedique a temas políticos y que de alguna forma coadyuve al control, como tú dijiste, pero también coadyuve a esa gobernabilidad de Guatemala con el Ejecutivo y el otro poder, que por el momento está completamente anulado, que es el judicial, va a ser importante. Así que los diputados, que ahora también tú lo dijiste, son 160 a partir de mañana, van a tener una misión muy importante. Julio, te voy a hacer una pregunta y luego te voy a explicar. Sí, gracias. ¿Cuáles son las principales funciones que deben tener los diputados según la ley? Fíjate que la Constitución Política de la República de Guatemala establece una cantidad muy grande de funciones. Creo que es uno de los artículos, de hecho, más grandes que está en la Constitución, pero particularmente la función esencial de todo poder legislativo en cualquier país es legislar. Pero ojo con esto, Sandy, también puede dedicarse a deslegislar. Guatemala tiene demasiadas leyes, algunas de ellas ya obsoletas y que no sirven, que bien podrían empezar a desaparecer dentro del ámbito jurídico, porque lo que causan es una confusión bastante grande. Pero fuera de eso, la otra gran función que tienen los diputados macro sería la de fiscalización. Fiscalización, que tú lo dijiste de muy buena manera, no significa llamar a interpelar, significa investigar documentalmente, presencialmente o en todo caso a través de las distintas comisiones o bancadas, tener esas reuniones para cuestionar el quehacer de cada uno de los funcionarios de Estado. Básicamente, luego hay muchísimas otras más. Se llega a constituir tan importante que, ¿sabes? Una nota curiosa que casi nadie sabe. La Constitución Política de la República dice que ante la falta de presidente asume el poder en el gobierno el vicepresidente, pero en todo caso, si por algo pasare que ni presidente y vicepresidente están en la función de poder asumir o de poder desempeñar, mejor dicho, el cargo, por alguna situación que pase, algún desastre u otra cosa, es el presidente precisamente de la Junta Directiva del Congreso quien toma las riendas del país. Quiere decir, el Congreso es el corazón político de la República Presidencialista de Guatemala. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Para que a los diputados no se les olvide cuáles son sus funciones principales. Sí. Para que de esta forma también pues puedan hacer lo correspondiente a la ley y que también, si hay nuevos diputados, porque esa es una de las esperanzas, que hay varios diputados que por primera vez ingresan al Congreso de la República, que también traten de hacer las cosas diferentes, de buscar consensos, de hacer una política madura, respetar ese término realmente, no mal utilizarlo y dar ejemplo, cambiar entonces las cosas para que de esta forma no veamos pues más de lo mismo, ¿no? En el decir de entorpecer agendas o hacer cuestiones que no van en pro del país. Qué bien dicho, qué bien dicho eso que acabas de decir. Al final de cuentas uno tiene mucha esperanza en cualquier república por ese control y ese equilibrio que todo Congreso debe de representar. Yo te diría una cuestión más, que ojalá los diputados tengan la seriedad y la responsabilidad de velar por algo que es muy importante, el presupuesto de ingresos y de egresos de la nación. ¿Por qué? Ya sea que se aumente, ya sea que se reduzca, pero que sea un presupuesto, ojalá para el próximo año, porque el no lo aprobaron como cosa rara, que refleje las prioridades del país. Mayor inversión en seguridad, mayor inversión en salud, mayor inversión en educación, entre otros temas.
Definitivamente, Julio. Sin duda, cuando hablamos entonces de buscar una agenda de país, es necesario poder establecer esos temas. Y cuando hablamos de esto, Julio Talamonte ya lo perfilaba muy bien, Julio, de poder entonces fortalecer ese tema presupuestario, pero sobre todo cuando hablamos de legislación, de iniciativas pendientes, ¿cuáles son los temas que en ese momento tú dirías son los principales o los urgentes en los cuales se debe legislar? Claro que sí, Sandy, hay muchos, ¿verdad? Yo te diría que una situación de las urgentes que hay que revisar, por ejemplo, son esas leyes que van relacionadas al tema de la seguridad. Sabemos que la seguridad es una cuestión integral, así que cómo poder fortalecer, por ejemplo, a la Policía Nacional Civil. Otra infidencia, ¿verdad? Obviamente porque cuando se creó esta institución ya la Constitución estaba promulgada, pero la Policía Nacional Civil no tiene una base constitucional, por ejemplo. Entonces ya eso la hace débil con relación a otra institución de seguridad como lo es el Ejército. Entonces, por allí yo veo muchas situaciones que son prioritarias para el Congreso de la República, pero ¿sabes qué otra cosa debería de verse desde el Congreso? Cómo optimizar esas alianzas público-privadas que por el momento no se han sabido utilizar en beneficio de los guatemaltecos, para que de pronto, imagínate tú, vaya, está bien, tengamos que pagar un peaje en alguna autopista, pero tengamos una autopista de primera y no una carretera en la cual de pronto venimos y nuestro carro puede sufrir algún desperfecto mecánico. O cómo construir, por ejemplo, el tema, si no tenemos dinero para hacer cárceles del nivel que necesitamos, hacer una alianza público-privada en la cual obtengamos beneficios en el tema de seguridad, por decirte otras cosas. Efectivamente, pero sobre todo también que esas iniciativas que se puedan plantear, esas leyes que se vayan a crear, se realicen y se elaboren de una forma consensuada, ¿no crees? Así es. Es parte de los cambios que se pueden ir haciendo. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo absolutamente positivo, como tú lo dices, y es más que en cosas que tanto hemos hablado aquí en A la Medida, ¿verdad, Sandy? El poder dotar, por ejemplo, de mejores y mayores herramientas legales a la misma Policía Nacional Civil para el cumplimiento de su deber, pues sea algo que se haga una realidad, y cómo de alguna forma hacer algunas revisiones definitivamente en cosas que son préstamos. Por ejemplo, se estaba viendo, ¿te recuerdas el año pasado acerca de un préstamo, donación o subvención de unos tantos millones de un país extranjero para la Procuraduría de los Derechos Humanos? Y así habrá para muchas instituciones más, ver cuál de esos préstamos, subvenciones o donaciones que al final de cuentas las apruebe el Congreso son o no necesarias, beneficiosas para el país, e invertir en lo que sea prioritario, y en lo demás, cuando no demuestras buena ejecución presupuestaria, no aprobarlo. Bueno, qué buena conclusión entonces para finalizar este tema, porque podríamos hablar mucho, la verdad, son muchos retos que se tienen y va a ser muy importante esa relación que se tenga entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ojalá que puedan iniciar con buen pie y que pues se pueda desarrollar esa relación madura realmente en pro del país. Eso es correcto, Sandy. Y quiero de una vez perfilarte a ti y a los televidentes, que vamos a hablar de un tema que viene en total concordancia con este primero después de la pausa comercial. ¿Sabes cuál es el tema de aquellos diputados que no cuentan con finiquito? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Si hay una ordenanza, un reglamento que emitió precisamente para el tema de probidad Contraloría General de Cuentas, habría que respetarlo, pero a ver qué pasa. Después de la pausa tenemos este análisis. Recuerde que usted también puede hacer el análisis en casa o desde donde nos esté sintonizando. Ya volvemos. Así es, no cambie por favor, porque nosotros somos A la Medida. Este lunes, previo a la toma de posesión de la 9ª legislatura, la dirección del Congreso de la República recibió la papelería de los diputados electos. La documentación a presentar consta de fotocopia de DPI, credencial emitida por el Tribunal Supremo Electoral y la constancia de inexistencia de reclamación de cargos 2020. Actualmente existen 3 diputados electos que no cuentan con la constancia de inexistencia de reclamación de cargos actualizada, 2 de ellos por señalamientos en su contra, Carlos Mencos de la UNE y Lucrecia Hernández Mac del partido Semilla. A decir de la Contraloría General de Cuentas, esta constancia, más conocida como finiquito, pierde vigencia desde el momento de un hallazgo y de no portarlo no podrá asumir el cargo. No, porque lo que se tiene que tener es una constancia transitoria actualizada. Por eso se llama constancia transitoria. Y ahí lo que hay que ver es lo que establece el artículo 33, literal C,
del reglamento de la ley de probidad, que una vez hay algún cargo posterior, eso deja de tener vigencia, el que ya tienen. Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces tiene que quedar sí o sí la 2020-20. Sí, la actualizado, porque es lo que estamos buscando nosotros. Nosotros, nuestra posición es hacer cumplir las normas. Nosotros como Contraloría General de Cuentas siempre velamos por el cumplimiento. Por lo tanto, esos acuerdos que fueron emitidos por el señor Contralor están en lo que la ley le atribuye a él. Y nosotros en nuestras auditorías que realicemos vamos a velar también por el cumplimiento. El personal de Dirección Legislativa y Auditoría Interna del Congreso verificaron que la documentación estuviera completa. Sin embargo, será durante la sesión solemne de la toma de posesión que la Junta Calificadora de Credenciales determine y aplique lo establecido en el reglamento de la Ley de Probidad y los acuerdos establecidos mencionados por el subcontralor José Ramírez. Y bueno, hay que tomar en cuenta también que la Contraloría General de Cuentas, por medio de un comunicado de prensa, aclaró la interpretación adecuada acerca del finiquito, tanto para la toma de posesión de cargos por elección popular como también por asignación. La Contraloría General de Cuentas, por medio de un comunicado de prensa, reiteró las disposiciones emitidas en los acuerdos internos A106-2019 y A107-2019, los cuales establecen que toda persona electa o designada para ocupar un cargo público deben ser probas ante la ley, es decir, que todos los ciudadanos están sujetos a la ley y ninguno es superior a la misma. Por lo tanto, aquel ciudadano que tenga impedimento legal derivado de cargos públicos desempeñados con anterioridad o situaciones pertinentes de resolver ante las instancias de control no puede asumir un cargo público sin antes haber solventado su situación legal. Lo anterior está basado en el Reglamento de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, lo cual aplica a dignatarios, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el Estado. La Contraloría General de Cuentas reitera la responsabilidad administrativa de las personas que ejercen o han ejercido función pública, es de 20 años. Es de hacer notar que la constancia transitoria de reclamación de cargos estará vigente en tanto que la persona que le fue otorgada no le surjan nuevos hallazgos, sanciones o responsabilidades civiles o penales. Por lo tanto, la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos no tiene temporalidad de vigencia, aclara la Contraloría, de 6 meses, como erróneamente se ha venido mencionando. Empecemos por favor con el análisis. ¿Sabe usted que la constancia transitoria en existencia de reclamación de cargos, es decir, lo que nosotros llamamos coloquialmente finiquito, es uno de los requisitos que la ley exige, Sandy, a todo ciudadano guatemalteco que quiere participar inicialmente de lo que es la vida política? Es evidente que cualquier persona que sea electa como dignatario o que sea designado como funcionario público debe ser un ejemplo en primera instancia en materia de probidad y de transparencia. Por esa razón, el ente contralor del Estado publicó el acuerdo interno que acabamos de ver a efecto de garantizar la idoneidad en materia de probidad de los nuevos funcionarios públicos. Si bien es cierto, no existe un plazo de 6 meses como erróneamente han interpretado algunas personas para el finiquito, vale la pena aclarar que se le denomina temporal, pues se puede verificar en cualquier momento y a eso se refiere la temporalidad. Una circunstancia que hace 6 meses podría ser que no tendrías ninguna reclamación en tribunales por la ejecución de la función pública, puede variar en estos meses que han pasado, y eso efectivamente ha pasado en el caso de estas personas que han sido designadas para diputados y que, si vamos a ser, digamos, muy estrictos con lo que la ley manda, recuérdate, Constitución, los decretos, es decir, las leyes ordinarias, y luego vienen sus reglamentos, y este es un reglamento de una de ellas,
pues no podrían asumir porque la ley en teoría al menos es igual para todos. Pero ¿qué pasa con quienes tienen un amparo por parte de la Corte de Constitucionalidad? Es decir, ¿ellos podrían asumir o todavía está en duda si van a tomar posesión de su curula? No. Deberíamos de partir de una base, ¿verdad? Digo deberíamos porque aquí es donde viene la interpretación a veces en los órganos jurisdiccionales y esta es la situación que lo hace complicado. Deberíamos de partir del respeto precisamente de la norma ya establecida y norma para la cual tenemos una ley que es de la Contraloría General de Cuentas que a todos los demás funcionarios o a quienes van a asumir como empleados públicos les está exigiendo esto. Si tú te das cuenta, Sandy, solamente son 3 personas, en este caso, que van para diputados del Congreso de la República que tienen este reparo, al menos por el momento que se sepa. Entonces, si todos los demás diputados están cumpliendo con esta situación, ¿por qué tienes que hacer una excepción, sobre todo cuando estamos hablando de materia de probidad y de materia de transparencia? Es aquí donde parece hasta un poco perverso que venga una situación en la cual hay un amparo que provisionalmente ordena que se les dé posesión, pero que si lo vamos a ver taxativamente al tema de lo que dice la ley y el reglamento, pues está violentando una norma y jamás una decisión o una resolución judicial debería de ser contraria a derecho. ¿Por qué? Porque dice el artículo 44 constitucional y también el 204 de la Constitución, que si eso pasare, si una resolución de cualquier juez, y los jueces en este caso que ampararon, que fueron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es contraria a la norma, entonces esa resolución es nula ipso iure, nula de pleno derecho o que no nace a la vida jurídica. Pero en este caso, por ejemplo, hay varias reacciones, hay varias posturas en cuanto al tema. Y algunos indican, bueno, en el tema de elección popular, los cargos por elección popular no deberían entonces limitarse a esta nueva disposición por parte de la Contraloría General de Cuentas. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo, por el contrario, algo muy positivo. Veo que es un cambio que la Contraloría General de Cuentas está queriendo aplicar de muy buena manera. A ver, hablábamos en el bloque anterior, ¿verdad, Sandy? ¿Cuál es una de las funciones principales que tienen o van a tener los diputados? La de fiscalizar. Pero ¿cómo yo me voy a constituir en una persona o ente fiscalizador si yo mismo como diputado tengo reparos? Eso no es moral, eso no es ético, eso no solo no es legal, sino que no es correcto, digo yo. Bueno, al menos que esté interpretando mal esta situación. Pero yo creo que es allí donde los primeros que tienen que dar un ejemplo de probidad y de transparencia son los funcionarios públicos. Pero hay más información y le queremos compartir a usted estos datos porque tal y como manda la Constitución Política de la República de nuestro país, la Contraloría también advirtió que las disposiciones son de cumplimiento y observancia general y obligatoria. Esto se traduce en otro precepto constitucional, el cual indica que todo ciudadano está sujeto a la ley y nadie es superior a ella. ¿Es correcto? Para ello, se hace de obligatorio el cumplimiento a quienes asumirán cargos públicos que tramiten su finiquito reciente, es decir, que tenga fecha 2020. Quienes no cuenten con este requisito, a criterio de lo dispuesto por la Contraloría, no podrá asumir ningún cargo público. Qué complicado, Julio, porque, por ejemplo, hoy se mencionaba, bueno, hay quienes ya tienen un amparo por parte de la Corte y que van a llegar a tomar su curul. Mañana no me quiero imaginar cómo va a estar la situación, porque por una parte el Congreso, difícil. Pues bueno, ¿a quién le va a hacer caso finalmente? Yo te digo lo siguiente, es cierto que existe un amparo provisional, está bien, ¿no? ¿Emitido por quién? Por la Corte de Constitucionalidad, hasta ahí estamos claros. Pero más cierto es que la Constitución Política de la República de Guatemala, y ese es el non plus ultra en ley, y es lo que nos debe de guiar, y después viene todo lo demás, como ella misma dice en el artículo 175, primacía constitucional, que por sobre todas las cosas está primero la Constitución, nadie es superior a la ley, ya lo acabas de decir tú, y nadie está obligado a cumplir leyes que son a todas luces ilegales, porque contravienen una norma. Entonces yo creo que lo que hay que hacer, si estos 3 diputados no quieren plegarse a lo que los demás están haciendo,
pues simple y sencillamente, evidentemente a tenor constitucional sería no darles posesión del cargo, pero mañana se verá en qué para todo esto, Sandy. ¿Tú qué crees? Definitivamente, y que deben estar entonces preparados para tomar la decisión y que de esta forma pues se pueda actuar con total legalidad y se hagan las cosas como manda precisamente nuestra legislación. Y cuando hablábamos acerca de los cambios que se deben hacer, creo que este es uno de los que se debe fortalecer, es decir, aclarar muy bien el tema de los finiquitos para no tener este tipo de problemas. Esta noticia le hemos dado mucho seguimiento. ¿Sabe usted que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República presentará un acuerdo legislativo para el traslado de fondos que será utilizado para el pago de los 740 trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos? Será el nuevo Pleno del Congreso de la República que por medio de un acuerdo legislativo apruebe el traslado de 20 millones de quetzales para el pago de diciembre y aguinaldo de 740 trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos. La propuesta fue planteada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, quienes señalaron que de ser aprobado por el Pleno, el dinero será de los fondos privativos del Congreso. Y la única solución que encontramos es precisamente a través de un acuerdo en donde se le asignen 20 millones de quetzales de los fondos privativos, de los ahorros que tiene el Congreso, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, precisamente para que cubra ese faltante que tiene y pueda pagarle a los trabajadores. Así es el único camino que tenemos. Esta aprobación de estos fondos extraordinarios, el único que los puede aprobar es el Pleno del Congreso. Esto no lo puede aprobar ni Junta Directiva ni Comisión Permanente. Entonces vamos a tomar este camino. Se aprobó por parte de la Comisión, de la mayoría de sus miembros, precisamente solicitar esto al Pleno del Congreso a través de este mecanismo y esperamos que el Pleno lo apruebe y esto se solucione a la mayor brevedad posible. De ser aprobado con más de 80 votos a favor, el acuerdo legislativo a plantear por medio de una moción privilegiada debe seguir los procesos administrativos para el desembolso de los fondos. Intentaremos de hecho hacerlo el día de mañana 14, si no hay quórum para eso o no se aprueba, entonces sería en la primera sesión. Yo creería que sería esta semana o a más tardar la semana siguiente, y una vez aprobado por el Pleno ya es el camino administrativo normal que se tendría que seguir a través del Ministerio de Finanzas a efecto de que se gestione o la dirección financiera también del Congreso para que se disponga de esos 20 millones de quetzales. Bueno, ha llegado el momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos, Julio, hablábamos de medidas de seguridad que se deben tener en este cambio de mando, porque hay ciertas amenazas. Así es, desde el pasado mes de octubre se viene hablando de esto y ahora parece que se han hecho pues más tangibles. Amenazas en contra del presidente electo para mañana en la toma de posesión. ¿Quieres saber más? Después de la pausa. También, entonces no cambie porque somos a la medida. Gracias por seguir en sintonía. Ha llegado el momento de hablar acerca de este tema, las amenazas, porque el presidente electo Alejandro Giammattei denunció un plan de ataque en su contra para mañana, en el día de la toma de posesión. El presidente electo Alejandro Giammattei denunció que se ha descubierto un plan desde un centro carcelario que busca atacarlo durante el acto de toma de posesión, por lo que solicitó apoyo internacional para brindar seguridad. Les puedo anunciar que hemos tenido que extremar las medidas de seguridad por razones que no puedo entrar en muchos detalles, pero se detectaron algunas llamadas telefónicas, se logró intervenir, se le ha pedido asistencia internacional a una agencia de policía internacional, de llamadas de adentro de una prisión, en donde ponen pues una luz verde, como llaman algunos de los pandilleros, sobre mi cabeza para el día de mañana. Se tomaron y se extremaron las medidas de seguridad. Además, aseguró que luego de tomar posesión como presidente de la República, Giammattei derogará una serie de acuerdos emitidos durante esta administración y no descartó presentar denuncias penales o civiles por estos acuerdos. Efectivamente, hay una serie de acuerdos gubernativos
que lesiona los intereses del Ejecutivo entrante y que vamos a derogar y en algunos casos vamos a denunciar penal o civilmente por las implicaciones que ello conlleva. No me puedo adelantar a decirles cuáles porque sería entrar y podernos ser calificar que estamos anticipando nuestras funciones, pero lo van a tener conocimiento ustedes el día de mañana, en la noche o pasado mañana. Otra de las acciones del próximo presidente será una reestructuración en algunas secretarías, sobre todo en la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, que actualmente lidera la primera dama de la nación. Bueno, esto es grave, ¿verdad? ¿Sabe usted que desde el pasado mes de octubre del año 2019 trascendió la información acerca de una amenaza por parte de pandilleros a efecto de atentar este 14 de enero en contra de la vida del presidente electo Alejandro Giammattei? Con el paso del tiempo, la amenaza, Sandy, ha ido creciendo en nivel de riesgo, ya que, como expresó Alejandro Giammattei, existen también esas llamadas en las cuales se ha podido identificar la información obtenida y las mismas revelan que las amenazas en sí provienen de pandilleros que han dado luz verde en la jerga de ellos para la ejecución de Alejandro Giammattei. No se puede desestimar bajo ningún concepto ninguna amenaza, sobre todo cuando se trata de un dignatario y cuando las mismas provienen de una estructura del crimen organizado tan fuerte, tan poderosa y capaz de cualquier cosa como lo son las maras, Sandy. Definitivamente, Julio, hay que tomar en cuenta estas amenazas. Algunos dicen que tanto se puede concretar, pero no hay que esperar realmente a que se concrete o a tener la situación. Hablábamos entonces que en seguridad es muy importante la prevención y creo que eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que se está haciendo y qué bueno. Y además recuerda algo, ¿verdad, Sandy? Está la vida del presidente electo, por supuesto, pero va a estar junto a otros dignatarios muy altos, el mismo vicepresidente, los diputados estarán allí. Y otras personas alrededor, empleados, personas que puedan transitar por el lugar, es grande el riesgo. Muy bien dicho, guatemaltecos, empleados, funcionarios, sí, guatemaltecos comunes y no digamos, porque mañana vamos a estar en todos esos eventos pues repletos, ¿verdad? En los mismos, por llamarlo de alguna manera, de varios dignatarios, funcionarios y representantes de otras naciones. Entonces, esto no puede pasar absolutamente nada, hay que armar varios círculos de seguridad y tú lo dijiste, la prevención será el mejor de los bienes para que mañana no pase absolutamente nada. Hay que tomar en cuenta que siempre que se da este tipo de eventos, por la magnitud, la relevancia que tienen para nuestro país, se toman ciertas medidas de seguridad, es decir, los dispositivos que se pueden ir implementando, pero sobre todo, al existir esta amenaza que ha sido denunciada e indicada por el presidente electo, se ha extremado estas medidas de seguridad para poder evitar estas situaciones que pueden provocar algún tipo de riesgo. Están realmente generando cierto temor, están retando al presidente. No sabemos cuál es el fin específico de estas estructuras que han lanzado la amenaza, pero es necesario poder explicar un poco acerca de cómo funciona esta prevención. Claro que sí, Sandy. Hasta cierto punto, porque no se puede dar todo. Porque no se puede dar todo. El Estado de Guatemala está muy bien organizado, al menos en lo teórico, en materia de seguridad para estas cuestiones. Está el Sistema Nacional de Seguridad. Dentro del mismo, Sandy, hay un subsistema. Es el Sistema de Inteligencia de Estado. Y acá tenemos a la Secretaría de Inteligencia de Estado, tenemos también a la DIGICI, que es Inteligencia Civil, está Inteligencia Militar y por supuesto las otras inteligencias alternas que proporciona, por ejemplo, lo que es el sistema penitenciario como tal. Todo esto debe conjuntarse, debe conformarse para detectar de dónde está saliendo la amenaza, a manera que se neutralice. Ese es el primer círculo de seguridad. Por supuesto que mañana vamos a ver otros círculos de seguridad ya externos, es decir, veremos un gran dispositivo de Policía Nacional Civil, probablemente del Ejército también y de las AAS. Todo también hay que tomar en consideración algo. Generalmente cuando se amenaza, pues no, o se advierte, no se lleva a cabo la misma, pero no se puede desestimar una amenaza de este calibre. Definitivamente. Tenemos más datos. Por favor, Sandy, claro que sí. Porque hay que tomar en cuenta que evidentemente durante todos los actos entonces relativos a la toma de posesión, las instancias de seguridad del Estado de Guatemala deberán extremar esas medidas de precaución. Y esto significa que la seguridad del mandatario y de los presentes en estos actos debe estar a cargo de varios círculos
círculos de seguridad que impidan la comisión de un hecho delictivo. Es aquí cuando las agencias de inteligencia de Estado deben estar lo más alerta posibles para prevenir a la Policía Nacional Civil sobre cualquier situación anómala. Además, recordemos que en los actos de toma de posesión también participarán dignatarios de otros estados y obviamente funcionarios electos y designados. ¿Es correcto? Julio, tenemos entonces distintas formas de poder prevenir. Hablemos entonces de los CAMs, donde se puede tener también una revisión en los alrededores, las personas que van a ingresar también, porque se deben extremar las medidas y obviamente quienes participan también deben de tomar en cuenta que las revisiones que se van a hacer, que seguramente van a ser muy minuciosas, bueno, son por motivos de esa seguridad. Por seguridad. Empezando con eso que acabas de decir, que será de tener paciencia y comprensión por motivos de seguridad, yo estoy seguro que si ya han tenido la noticia también a nivel del Estado y sus agencias de seguridad de dónde surgió esta amenaza, seguramente ya se hicieron las acciones pertinentes, aunque no se den a conocer, para poder neutralizarlas a lo interno de las cárceles, donde seguramente está pasando esto. Sí. Esto nos debe llevar a reflexionar lo siguiente, Sandy. ¿Será que ya desde las cárceles, por ejemplo, estructuras criminales como el tema de las maras, están ya temiendo que a partir del gobierno de Alejandro Yamatei, que conoce muy bien el sistema penitenciario, pueda haber una, llamémosle así, represión bastante dura en las cárceles para controlar las mismas y quieren minimizar esa situación? Pues no lo sé, pero sea como sea, esa es una de las grandes promesas de campaña del presidente electo y tendrá que hacerlo, es decir, retomar el control del sistema penitenciario. Y empieza con ese reto entonces, que obviamente es un mensaje que se traslada, ¿no? Una amenaza al final se convierte en ese mensaje. Es correcto. Donde se puede concretar o no, pero realmente el trasfondo es enviarle directamente esa posición. Es decir, nosotros podemos entonces atacarte al mismo presidente, ¿verdad? Exactamente. Imagínate, qué reto tan fuerte realmente de enviar nada que, por ejemplo, a alguien de la Policía Nacional Civil, del Ejército, no, al presidente. Bueno, te digo algo, fíjate, sí va muy concatenado con lo que estás diciendo. La amenaza ahorita inicial y obviamente la más trascendental es en contra de la vida del presidente electo Alejandro Yamatei, pero también existe dentro de esa misma situación en las agencias de inteligencia la amenaza latente para la cúpula superior de la PNC y algunas subsedes policiales. Yo esperaría, ¿verdad?, en aras de, primero, la imagen, la seguridad y todo lo que conlleva el país de Guatemala en un acto trascendental como es el cambio de mando de presidente a presidente, pues que no suceda absolutamente nada, ojalá, ¿verdad?, como debe ser. Ojalá. Y entonces, pues esperemos que la prevención de verdad funcione en esta ocasión. Y en ese motivo te diré algo. Habían personas que criticaban el hecho, no es defender a nadie, pero para aclarar ciertas situaciones. El hecho que no se dé a conocer el nombre del ministro de la Defensa, por ejemplo, es por motivos de seguridad. Y cuando hablamos de esto es precisamente para resguardar carteras tan fundamentales en temas de seguridad. Sí. Por lo tanto, podemos comprender pues un poco más acerca de esta decisión de guardar el nombre de quien estará a cargo de este ministerio. De este ministerio y también de todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Gobernación y sus funcionarios. Y obviamente del Sistema Nacional de Seguridad, que al final de cuentas cada una de sus acciones vayan enmarcadas precisamente a darnos a los guatemaltecos eso que es tanto nuestro máximo anhelo, que es tener seguridad. Así que la primera prueba de fuego en materia de seguridad para el gobierno del presidente electo Alejandro Yamatei será el día de mañana. Y esperemos que sea una prueba superada y que de ahí en más empiece todavía a mejorar, a cambiar y a hacerse más fuerte el tema de seguridad en beneficio de los guatemaltecos. Bueno, vamos a concluir con este tema. Debemos hacer una pausa, pero regresamos enseguida. Los jueces del Tribunal A de Mayor Riesgo, por unanimidad, sentenciaron a Pedro Velasco a 6 años de cárcel por la estafa millonaria del desaparecido Banco de Comercio en el 2007. En enero de 2007, la entidad bancaria Banco de Comercio cerró operaciones y se declaró en quiebra total, al perder el dinero de 12.500 cuentavientes, quienes se enteraron que habían perdido los ahorros de toda la vida.
En el Tribunal A de mayor riesgo fue juzgado Pedro Velasco por el delito de lavado de dinero. Según acusación de la Fiscalía Especial, recibió a través de un préstamo bancario ilegal 5 millones de quetzales. El efectivo era de los cuentavientes estafados. Quedó plenamente establecida la existencia de 26 empresas vinculadas al Banco de Comercio y Sociedad Anónima, a las cuales entregaron préstamos millonarios sin ningún respaldo. En noviembre de 2006 otorgó 178 millones y en diciembre de 2006 otorgó 278 millones de quetzales. A criterio de los juzgadores, el desaparecido Banco de Comercio realizó operaciones bancarias ilegales con el dinero de los cuentavientes. El efectivo fue retirado y depositado en otras empresas ilegítimas sin el consentimiento de los usuarios. El tribunal sentenció a Pedro Velasco a 6 años de prisión conmutable, pagar una multa de 5 millones y le retiraron la medida sustitutiva que tenía y ordenaron su ingreso a una cárcel. Mañana toma posesión el presidente, pero el 15 lo van a hacer los 340 alcaldes. 9 municipios quedarán bajo la mira de las autoridades por posible riesgo de conflicto, precisamente durante la toma de posesión de los alcaldes. Por favor, vea la información. La Mesa de Prevención de Conflicto del Tribunal Supremo Electoral realizó talleres con diferentes instituciones y algunos jefes ediles actuales y electos para evitar cualquier tipo de conflicto durante los actos de toma de posesión el próximo 15 de enero. Entonces, de esta cuenta, la semana pasada, el día jueves, llevamos a cabo un taller en el cual también contamos con la participación de la Procuraduría de Derechos Humanos, del Ministerio de Gobernación y pues además vinieron de todas aquellas localidades en donde había algún indicio de que podía haber conflictividad y de esta forma vinieron tanto representantes de autoridades salientes como entrantes y también vinieron los subdelegados del tribunal de esos lugares. El taller se llevó a cabo durante todo el día, pero la parte sustantiva fue por la tarde que ellos hicieron su propio plan, en el cual, digamos, ellos definieron algunas acciones que van a desarrollar. Las autoridades consideran 9 municipios con mayor riesgo de conflicto para ese día, por lo que ya serán las autoridades de seguridad las encargadas de resguardar los actos. Respecto a los lugares a que me estoy refiriendo, nosotros siempre hemos tenido la, digamos, pudiéramos decir la directriz de que no damos los nombres de los lugares, porque entonces esto podría llevar a que tengan una cierta estigmatización, ¿verdad? Entonces, por eso es que no los compartimos. Municipios eran incluso solamente 9 municipios únicamente. 33 maestros que figuran en la base de datos del RENAS desde 2019 no fueron asignados a ningún centro educativo. De acuerdo a lo establecido con la creación del Registro Nacional de Agresores Sexuales, las personas que figuran dentro de esta base de datos tienen prohibición de trabajar con niños y adolescentes, por lo que para este nuevo ciclo escolar, las autoridades del Ministerio de Educación confirmaron que 33 docentes no fueron asignados para elaborar con los estudiantes. El señor ministro dio indicaciones a las direcciones departamentales, porque no están focalizados en una sola parte del territorio, que estas personas debieran de ser trasladadas a puestos netamente administrativos en donde no tuvieran contacto con niños, jóvenes o adolescentes. Hasta donde tenemos los informes de las direcciones departamentales, porque el señor ministro ha sido muy cuidadoso con esto, así ha sucedido. Y cada una de estas personas está ejerciendo funciones administrativas o en las direcciones departamentales o en oficinas anexas a algunas de ellas. De momento, las acciones de destitución de los docentes se tienen pausa debido a que aún no existe una sentencia en firme en contra de ellos. Lo que sucede es que, aunque así estuvieran, como no puede que estén en la base, pero no hay una sentencia firme, no puede procederse en todos los casos a un despido completo de manera directa, porque podríamos caer en alguna ilegalidad que después se revierte con algún juicio de trabajo o algo por el estilo. Cada uno de los departamentales hizo el estudio de cuál era el caso de las personas que tenían a su cargo y aparecían en la base del RENAS para ver si ya había una sentencia definitiva y se puede considerar cosa juzgada. De suceder esto, sí existía la instrucción de que se suspendieran los contratos o las labores de
estas personas porque ya habría una cosa juzgada judicialmente hablando. Durante este año ya se identificaron más de 5 personas del Ministerio de Educación como agresores sexuales, según los datos actuales del RENAS. Pues gracias por esta sintonía. Mañana usted ya sabe, a las 21 horas, junto con Sandy Monroy y todo el equipo de A la Medida, aquí lo esperamos. Por supuesto, y lo invitamos para que desde temprano siga la transmisión especial desde los diferentes lugares, desde el Congreso de la República, el Teatro Nacional y posteriormente en Catedral Metropolitana. Todas las actividades que se tendrán en este cambio de mando, usted las podrá seguir en TN 23. Feliz noche. Excelente, chao.